Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que tenemos cada domingo con las ideas, diferentes corrientes de pensamientos, análisis de distintos temas de la realidad nacional e internacional. Esta es la agenda que le proponemos hoy. Un abogado pone la lupa sobre la realidad nacional. Se trata de Rodrigo Noriega. Con él comenzamos hoy. También estaremos conversando sobre la pandemia. Estamos cerca del fin de la pandemia. Rodrigo Rebollón es epidemiólogo y estará con nosotros ya esta semana refrescante en lugares abiertos sin mascarilla, ¿no? El Panamá político, según dos corrientes distintas. Francisco Sánchez Cárdenas del PRD nos acompañará, al igual que Luis Ernesto Carles del Partido Panameñista. La minería, ingresos versus ambiente. El ministro de Ambiente estará con nosotros hoy. Y oiga, en esto de los precios de la medicina, ¿podremos cuadrar el círculo? Pedro Meilán, que estuvo al frente de Acodeco, tiene el análisis. Es la receta para unirnos al último tema de este fin de semana, don Danilo. Mi respuesta es esta. Si podemos cuadrar el círculo, sí lo podemos hacer si lo triangulamos. Si lo triangulamos. Por ahí Sí. va el asunto. Sí, Por ahí va el asunto. Si lo triangulamos. Don Rodrigo Noriega nos acompaña. Don Rodrigo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hugo. Buen día, Danilo. Buen día a los estimados televidentes. Y yo creo que el círculo se puede cuadrar cuando lo metes en un pentágono. Oiga, don Rodrigo. Esta semana siguen los oleajes del levantamiento del fuero penal electoral al señor, al presidente Ricardo Martinelli. Diferentes sectores pronunciándose sobre el tema, el foro pro reformas diciendo esto hay que eliminarlo. Incluso hay una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Antes del análisis jurídico, vamos al tema político. Siguen los oleajes. Mira, Hugo, fue totalmente decepcionante que el Tribunal Electoral, lo que se había pensado que era el guardián de la democracia durante estos últimos 30 años, le diera esta puñalada a la democracia panameña. El Tribunal Electoral nunca ha sido parte de un juez, de un juzgado, de un proceso, de un juicio, de nada. Nada de lo que pasa en el órgano judicial. Ellos simplemente miran los papeles, se cumplen con los requisitos, cambio y fuera. Se levantaban los fueros sin ningún problema. En este fuero no solo cambian la regla, sino que improvisan. Porque dicen, bueno, vamos a negar el levantamiento del fuero porque la decisión del subalterno, de la subalterna, no está motivada, ok, pero encima no está motivada porque no considera el principio de especialidad. Y esto es como que sales a jugar béisbol con una raqueta de tenis. El Tribunal Electoral no tiene nada que hacer con el principio de especialidad. Primero. Segundo, el principio de especialidad no existe para el señor Martinelli. Entonces, usar esta excusa le da al señor Martinelli una cobertura mediática de decir, finalmente un tribunal me reconoció el principio de especialidad. Y segundo, entrampa los procesos judiciales en New Business y Odebrecht con la decisión del Tribunal Electoral. No hay forma de que estos procesos continúen si hay ese fuero electoral penal. ¿Cómo es esto de que no tiene derecho al principio de especialidad? No tiene esa cobertura. Bien, el principio de especialidad está establecido en los tratados de extradición de todos los países del mundo. Esa es una garantía procesal de que cuando tú pides a una persona a un país, esa persona va a ser juzgada por los delitos por los cuales fue solicitada. Bien, ese principio se rompe por tres razones. Uno, porque la persona solicitada decide voluntariamente, yo me someto a otros casos. Dos, porque el país que te extraditó a esa persona te da permiso para investigarlo o juzgarlo por otros casos. Y tercera causa, que la persona extraditada se vaya del país en que la juzgaron y vuelva voluntariamente a ese país.
qué fue lo que pasó con el señor Martinelli, según lo que interpreta la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, que es quien alega que el señor Martinelli no tiene principio de especialidad y por lo tanto Panamá no necesita solicitar autorización para estos juzgamientos. Sin embargo, yo hablaba esta semana con Alma Cortés, que fue la abogada en este caso del señor Martinelli, y ella decía que los magistrados estaban obligados a revisar el principio de convencionalidad y que por tanto podían pronunciarse respecto al principio de especialidad. El principio de convencionalidad se aplica en cuanto tiene que ver con el levantamiento del fuero penal electoral. El principio de especialidad tiene que ver con el fondo del caso, no con la forma. El Tribunal Electoral nada más tenía que ver la forma. Tú tenías que ver si era vaso, si era plato o si era cubeta. Tú no tenías que ver qué había adentro. Entonces el Tribunal Electoral, por esta famosa reclusión al principio de convencionalidad, mira el principio de especialidad, lo arrastra a la decisión electoral, algo que no tiene nada que ver con la legislación electoral. Esto es una prerrogativa exclusiva del órgano judicial. El día de mañana vamos a tener entonces al Tribunal Electoral decidiendo herencias, decidiendo divorcios, decidiendo linderos, pues porque también pueden arrastrar la convencionalidad y vamos a ver, y después de esto vamos a ver los divorcios, vamos a ver los vecinos, vamos a ver las herencias. Don Danilo. Bueno, por ahí iba a comenzar yo casualmente, ¿no? ¿Qué efectos podría tener esta conclusión a la que llega el Tribunal Electoral? Porque de acuerdo a su planteamiento, doctor Noriega, este es un estadio en el que gana Ricardo Martinelli, pierde el Tribunal Electoral, por lo tanto, esta relación de ganar y perder, ahora la pregunta es, ¿a quién beneficia? Y cuando digo a quién beneficia, lo hago con respecto a los futuros actores políticos, porque ya estamos inmersos en un proceso político y ya están saliendo potenciales actores electorales individuales. Los institucionales ya han salido a destacarse, por lo menos dos de ellos, el panameñismo y el PRD. Los institucionales, los individuales ya están por salir. ¿A quién beneficia esto? Danilo, beneficia a los enemigos de la democracia. ¿Por qué? Porque si el árbitro, imaginémonos los juegos de fútbol de la CONCACAF, tenemos malos arbitrajes en México, eso beneficia a México a corto plazo, pero daña el nombre de la CONCACAF. Igual nos pasa aquí. Si el Tribunal Electoral empieza a fallar de forma errática y de forma que se excede de sus atribuciones, eso beneficia a la persona o a la parte que recibe esa ganancia, pero daña la democracia, porque entonces empezamos a cuestionar al árbitro. Y si cuestionamos al árbitro, no vamos a creer en el juego democrático. Y por lo tanto, cuando pierde legitimidad la democracia, ya sabemos cómo termina el país. Yo soy de los que atisbo, no me gusta hacer futurología, pero atisbo un resultado electoral sin actores definidos todavía estrecho. Lo tengo como una probabilidad relativamente alta en Panamá por lo que estamos viendo que está pasando ahorita. ¿Tendrá el Tribunal Electoral la carga de credibilidad necesaria para discernir en un ambiente de resultados estrechos, si ese es el que llegase a pasar? Debería tenerla. Y creo que hay la posibilidad, porque el magistrado Araúz se va este año, hay la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia designe un nuevo magistrado o magistrada que ayude a levantar la reputación del Tribunal Electoral. ¿Qué pasa si el Tribunal Electoral empieza a tomar una serie de decisiones erráticas en materia de campañas electorales, vienen las campañas sucias, en materia de donaciones, entran fondos sucios, en materia de votaciones? Decide, en este circuito electoral plurinominal no vamos a contar los votos de Hugo, porque son votos de otro partido, pero en este otro circuito sí vamos a contar los votos de Danilo. Entonces, cuando eso sucede, se resquebraja todo el tejido democrático y estamos invitando a tener un conflicto político que Panamá no ha tenido en más de 50 años. Ahora bien, en esto de quién gana, quién pierde, por lo menos ya el señor Martinelli salió y dijo, voy a correr y yo voy a arreglar la justicia. Mira, Hugo, yo creo que ese es un comentario que merece respeto. En Estados Unidos ahora mismo hay dos hijos del señor Martinelli que se declararon culpables de blanquear dinero de una coima de Odebrecht.
En España hay 2 casos vinculados al señor. Uno de FCC y otro de un asuntito ahí en Mallorca, de un espionaje, un seguimiento a una señora, etc. Estamos hablando de palabras mayores. Arreglar la justicia no la hace el presidente de la República, la hace todo el país. Y a duras penas tenemos un órgano judicial que empieza a tomar oxígeno. De la decaída, precisamente una década de malas designaciones a la Corte Suprema de Justicia, de presupuestos exiguos y de malas decisiones políticas. Creo que sería terrible inmolar el futuro de la justicia panameña en manos de gente que ya demostró que no le interesa la justicia panameña. Yo no quería entramparme en este tema, pero nos hemos ido detrás del gusto y recuerdo, me viene a memoria lo que dijo la señora Cortés también respecto a una demanda de inconstitucionalidad que se presentó. Si se resolviera este caso, diciendo, bueno, sí, fue una decisión inconstitucional, no sería retroactiva, es lo que ella nos explicó a partir del artículo 2573 del Código Judicial. Las decisiones de la Corte no son retroactivas. Correcto. Y el fuero electoral penal vence el 24 de abril. Quiere decir que los fueros futuros son nuevos. Si cuando salga ese fallo, que no va a ser el 24 de abril, pero cuando salga ese fallo, será un fuero electoral penal nuevo, porque cada vez que termina un proceso electoral interno, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Niñez, la Secretaría de los Adultos Mayores, la Secretaría del Aire, la Secretaría del Agua, va a tener fuero electoral penal, se acaba y vuelve a tener uno nuevo. Entonces, estamos hablando de actos jurídicos distintos al original. Y el acto realmente válido es cuando la jueza Valoisa Martínez convoque a una nueva audiencia, que en este momento se hablaba de mayo, dudo que sea para el mes de mayo. Si hay ese fallo de la Corte, estamos especulando mucho, pero si hay ese fallo favorable de la Corte de declarar inconstitucionalidad lo que hizo el Tribunal Electoral y la jueza Valoisa Martínez cita entonces una audiencia, estamos hablando de un acto totalmente nuevo. Vamos a cambiar de asunto porque esta semana, tema importante, el presidente de la República dio algunos avances de cómo avanza el tema contrato con Minera Panamá. Estableció lo que era la forma en que se distribuirían los ingresos a partir de este contrato. Y busqué algún artículo suyo y usted cerraba uno diciendo, aunque hay que obtener lo justo y procurar el menor daño posible a los lastimados ecosistemas panameños, la forma como se hace la minería en Panamá es un síntoma de un estado parásito. La pregunta es, ¿se logró obtener lo justo con esta negociación? ¿Se está logrando impactar lo menos posible los ecosistemas? ¿Y el Estado ha demostrado que ya no es un estado parásito? Bien, gracias Hugo por la oportunidad de hablar de ese tema. Primero que todo, yo no conozco el contrato minero, no ha sido público, no ha sido divulgado. Lo que conozco, al igual que la mayoría de la opinión pública panameña, es una propuesta para repartir los dividendos. Antes del lunes, y esto es una movida política de marketing político brillante, antes del lunes no había ningún colectivo que iba a salir a la calle a defender el contrato minero. Ni los taxistas, ni los albañiles, ni las amas de casa, ni los estudiantes. ¿Qué hicieron el lunes? El lunes compraron un colectivo, que es el de los jubilados menos de 350 balboas al mes. Muy necesitados y justamente merecen que se les mejore su jubilación y súbitamente tiene 110,000 personas que van a salir a defender el contrato minero. ¿Por qué? Porque ahí está su aumento de jubilación. Una movida de estrategia política brillante. Nadie está hablando del contenido del contrato, estamos hablando de cómo nos vamos a repartir los dividendos, que es una cláusula del contrato, no tiene que ver con el fondo del contrato. Entonces, fue una movida de estrategia política brillante, nos dejó hablando de otra cosa y no del fondo del contrato. Bien. Sí, disculpe. No, es que la pregunta tenía dos componentes más. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Roberto Chiari, el Código Minero estableció un máximo de 16% de regalía más todos los impuestos, no exoneraba nada. En la Ley 3 de 1988 de los militares, elimina todo eso y lo reduce a 2%, y ese fue el contrato Ley 9 de 1997, que fue derogado por la insistencia de los grupos ambientales, derogado por inconstitucional. El gobierno de Juan Carlos Varela, en su salida, en la postrimería de su gobierno, intentó que la Asamblea aprobara nuevamente el mismo contrato con los mismos términos, y como un crédito al gobierno de Cortizo, se creó esta comisión, esta amalgama de seres
nacionales y entidades internacionales que nos asesoró para mejorar el contrato. Debo decir algo, el 2% que teníamos en 1997 y hasta el año pasado se transformó en 18.75%. No es el 40% que cobra Australia, pero es 9 veces más de lo que cobrábamos el año pasado. Tan solo esa cláusula representa una mejoría, pero no sabemos nada, por ejemplo, Hugo, qué va a pasar con los 13.000 hectáreas de bosque que perdimos, qué va a pasar con la planta de carbón de 300 megavatios horas, que es la más contaminante de Centroamérica y del Caribe. No sabemos qué va a pasar con esa planta. ¿Qué va a pasar con el agua? El recurso que más consume la minería es el agua. Entonces, resulta ser que el Canal de Panamá está cobrándole por el agua a los barcos. El canal le cobra el agua que le vende al IDAN. Y el Estado panameño tiene que saber, bueno, le vamos a regalar el agua a la minera. Hay una serie de preguntas ambientales y funcionales que son muy importantes. Además, existen temas como que el Estado está ventilando otras concesiones mineras, cuando teníamos entendido que por el Pacto del Bicentenario no iba a haber más minería en el país. Así que el contrato es un avance frente a lo que teníamos, pero no resuelve, de momento, como no lo conozco completamente, lo que aparentemente, lo que han anunciado, esencialmente se reduce a los dividendos. Debo decir, sí, son mucho más que el 2%, pero no son el 40% que cobra Australia, ni es lo que cobra Perú, ni es lo que cobra Sudáfrica. Y bueno, entonces estamos a medio camino, como dirían en el interior, a medio caballo. Don Danilo. Sí, hay algunos aspectos que a mí me llaman la atención. Cuando vemos la combinación, porque es el impuesto más lo que es la regalía. Si uno suma ambos, sí da un número parecido a los de otros países de Sudamérica, sumando ambos. Y ahí sí vemos que se trató como de llegar a ese promedio de 30 y pico desde un principio, ¿no? Porque el margen va de 12 a 16 y luego más el otro, la suma da como 37 en total, cerca de 37 por allí. Y ahí me llamó la atención de que sí es el número mágico en ese en el que han estado los países sudamericanos en obtención de ingresos que le llegan al fisco por lo que las mineras hacen. Eso sí me llamó la atención. Lo otro es el hecho de que hay dos aspectos que no se habían resuelto y que posiblemente por allí vaya una solución. Lo que no puedo comprender ahorita es cuál sería la válvula jurídica que le permitiera al Estado que mejorar las condiciones ambientales o mitigar los efectos de la actividad minera sobre el ambiente, lo mismo que resolver el problema de la demanda de recursos humanos, porque se hizo por vía de beneficiar también a los centros de enseñanza superior, se pueda resolver después de establecido el contrato y no antes. ¿Puede haber alguna válvula jurídica que deje esto garantizado en el contrato? Sí, hay formas de establecer esto en los contratos, tanto como adendas, como modificaciones al mismo texto del contrato. Hay asuntos, por ejemplo, sumamente importantes. La fianza de garantía para el cierre de la mina. Todas las minas cierran y a veces es un problema ambiental, social, económico. Tenemos el caso de la mina Petaquilla, que no pagó impuestos, no pagó seguro social, dejó unos daños ambientales tremendos. Entonces, las minas deben tener una fianza de garantía cuando cierran. Y son temas que tienen que estar incluidos. Y el tema educativo, el tema social, son temas importantísimos. Hombre, solamente abordamos 2 temas y se nos fue el tiempo. Gracias por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto, don Rodrigo, que la conversa fue sabrosa. Lo esperamos en una próxima ocasión. Gracias, muchas gracias por invitarme. Nosotros hacemos una pausa, en segundos regresamos. Tenemos que dar un vistazo de dónde estamos y hacia dónde vamos con el tema pandemia. Estamos cerca del fin. Primera semana sin mascarillas en lugares públicos abiertos. Hablaremos un poco de lo que viene con el doctor Rebollón, que es epidemiólogo. En segundos nada más.
Hablemos un poco de pandemia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esta semana, cuando se anunció, inició el periodo de estar sin mascarillas en lugares públicos abiertos, me acordaba del doctor Arturo Rebollón, que nos acompaña. Porque usted estaba con esa bandera desde hace rato. Doctor. No, muy buenos días, gracias Bienvenido. por la invitación. Es cierto, nosotros desde ya casi un año estábamos ya implementando, hablando que en espacio abierto era el sitio más seguro para estar, donde la transmisión era de lo más bajo posible, a menos que hubiera una aglomeración muy complicada, como por ejemplo un baile típico, como el año pasado, que ocurrieron varios bailes típicos donde no se siguió la recomendación y ahí hubo disparo de casos. Pero fuera de eso, no hay evidencia que los espacios abiertos sea de riesgo. Ahora viene, el comportamiento de aquí en adelante va en esa misma línea. Donde hay aglomeración, mascarilla. Lugares públicos abiertos, sin mascarilla. El tema es, ¿la población habrá alcanzado la madurez de distinguir lo uno y lo otro? Tomando como referencia, es que me vino a la memoria los bailes típicos, cómo estaban en aquel momento, ¿no? Claro, fíjate que los bailes típicos están funcionando desde el año pasado y solamente los primeros fueron los que desencadenaron los casos. ¿Qué ocurrió esa vez? La gente aprendió. Intentaron aflojar algunas medidas y subieron los casos. ¿Qué hizo la gente? Bueno, bajaron las medidas, mejoraron las medidas de protección, mascarillas en algunos sitios donde están muy aglomerados, QR, buena ventilación, y ya no hemos oído en ningún otro sitio que haya clúster de infección, a tal punto que no se ve ni siquiera en los casos, ni en las estadísticas, ni en los hospitalizados. ¿Quiere decir que tendremos todavía ausencia de baile o tendremos baile con mascarilla? ¿Cuál de las dos? No, ya ahorita mismo Bueno, los baile bailes con son mascarilla. considerados al aire libre, ¿no? A menos que sean un salón cerrado con aire acondicionado. Ok, bien. Esa es una buena noticia para la gente porque... Sí, Claro. sí, Ahora, sí, sí. Doctor, No solo para el tema de los bailes, para otra serie de actividades que se desarrollan. Sí, pero- Musicalión, por ejemplo, que es al aire libre, Claro. va a poder reunir más gente, ahí hay música, hay familia, hay reunión. Siga, don Danilo, pero el disculpe. panameño baila más de que lo que camina. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Bien. Aló. Doctor, estamos en el declive, aparentemente, de lo que ha sido una terrible experiencia de 2 años. Aparentemente estamos en el declive. Dígame. Pero el problema es qué nos queda para lo que está por venir, que es Escriba, el día a día. por favor. Y en materia epidemiológica, el día a día es Escriba. un montón de cosas que la hemos borrado de nuestros requerimientos, ¿no? Hay un montón de enfermedades que forman parte y que van desde el dengue hasta chikungunya, Ajá. y todas estas cosas que hemos tenido y el cólera y otras enfermedades, y no tenemos todavía una formación social de cómo enfrentar el conjunto de riesgos a la salud que representan todos estos problemas. No hay una cultura. Podemos tener una cultura epidemiológica que funcione a escala de la sociedad, de la familia, de la escuela que ahora acaba de comenzar. Podemos recoger de COVID algo que nos haga cambiar la vida. Sí, yo estoy totalmente convencido que va a ser así. Lo que sí es que tenemos que estar claros, toma tiempo. Recuerden que todas estas medidas que requieran cambio de conducta, al menos necesitan 21 días que se estén haciendo adecuadamente para que la gente aprenda. Y muestra de eso, no se ha dejado de vigilar anta, no se ha dejado de vigilar dengue, chikungunya, se siguen atendiendo a los pacientes cardiovasculares, se sigue atendiendo a los pacientes diabéticos, se sigue haciendo diálisis, lo que sí, se sigue atendiendo, pero al tú tener una enfermedad tan grande, tan rápida, que sobrecarga el sistema de salud, no se podía hacer eficientemente. Ahora, yo me quedo pensando en la pregunta porque ahí está el tema del dengue. ¿Cuántos años tenemos con el dengue? Y siempre hay que decirle a la gente, destruye los criaderos. Me parece que debería ser ya algo mecánico, pero no. Con el tema de las mascarillas, lugares abiertos, lugares cerrados, protégete, puedes hacerlo aquí, no allá. ¿En 2 años tendremos la cultura que no hemos logrado con el dengue, por ejemplo? Mira, ahí es donde nosotros tenemos que levantar la voz, invitar a la gente con conocimiento de sociología, de antropología, porque ya estos no son conceptos de evidencia que son viejas, sino que es desde hay cambios de conducta y de cultura de nuestros países. Por ejemplo, nosotros tenemos la campaña de eliminar los criaderos de hace 20 años. Esa campaña se considera vieja, anacrónica y no genera ningún clic en la mente de las personas. Tenemos que cambiar eso para que la gente vuelva a retomarlo y considerarlo que es parte de su vida, ¿no? Si estuviéramos hablando en términos deportivos y viéramos la
la pandemia. Estamos en el segundo tiempo, en los últimos 10 minutos, en tiempos extra, o en béisbol, estamos en el último episodio, no sé, ¿se aventura usted? Mira, nosotros en las pandemias, cuando uno habla de pandemia, tiene un momento, ¿no? Que está el partido, que ya podemos decir que cada ola es un partido, pero este partido no se detiene, este juego no se detiene porque tú empiezas lo que se llama la vigilancia epidemiológica permanente del coronavirus. Forma parte, como el dengue, como la influenza, toferina, tuberculosis, forma parte de un esquema más agresivo de vigilancia. La diferencia es que no tiene fondos especiales, no tiene monitorización pública todos los días que hay que hacer los anuncios, sino que se incluye dentro de los reportes epidemiológicos semanales. Y esto va a ocurrir este año. Lo decían los gobiernos, la sociedad, pero este año ocurre, porque ya hemos llegado al punto donde tú tienes muchos vacunados y el impacto de las muertes no es el que teníamos hace 2 años. Que esa es la ventaja de las vacunas. Hagamos una comparación para tener más claro el panorama. Si tomáramos este primer trimestre con vacunas, con la población que tenemos vacunada ya, versus el primer trimestre del año pasado, sin vacunas o apenas comenzando a vacunar, ¿qué referencia podemos establecer? Bueno, vamos a ponerlo así en números bien sencillos. Este año nosotros tuvimos 1.4 veces más casos que el año pasado. Estamos hablando de casi 300.000 versus 180.000. Y el número de muertes de este año fue casi 800 versus 4.000 del año pasado. O sea que es una diferencia de que fue 4 a 5 veces más baja. Don Danilo, disculpe. Sí, Sí. llegamos a esta parte de la pandemia y prácticamente en el mundo todo ha ido cambiando, pero no de manera uniforme. Hay lugares en China que están explotando de COVID ahorita mismo. Shanghái está dividido en dos, para poner un ejemplo. Exacto. Claro. Sí. Y yo no sé qué sorpresa esperar de un lugar como India, del que no se tienen reportes sobre, por ejemplo, qué está pasando en muchas regiones. Igual África, que es un continente olvidado por el resto del planeta. Mi pregunta es, ¿habrá que esperar a que la OMS dicte una disposición sobre el fin de la pandemia o cada país tendrá la libertad de decir, bueno, ya llegamos a lo que nosotros consideramos zona segura y por lo tanto la conducta debe ser esta otra a partir de este momento? Ese sería el escenario ideal, que una entidad global marque la pauta y diga ya estamos en un punto seguro. Sin embargo, nosotros no vivimos en ese mundo donde tenemos 2 partes del mundo, donde uno es súper rico y el otro es súper pobre. Los países súper ricos que tuvieron acceso a muchos más hospitales, a más ventiladores, más medicamentos, vacunaron más rápido, ellos son los que han tomado las decisiones más agresivas de quitar todas las protecciones para coronavirus. Sin embargo, la otra mitad del mundo, que es la que estamos hablando, China que está explotando, India que no estamos desconocidos, África, muchos países del sudeste asiático tienen también algunas aceleraciones donde no se puede decir que se acabó la pandemia y ellos mantienen protecciones ahí. Entonces la salida de esta pandemia va a ser asimétrica, basada en los países y basada en tu capacidad como país. Por eso es que les digo, no ha venido una entidad global, los países van a tomar decisiones egoístas en este momento. En esa asimetría en Panamá, ¿cuándo, vaticina usted, se estará diciendo terminó la pandemia? Mira, ya el hecho de que hayan quitado las mascarillas en espacio abierto ya nos dice que eso es un paso bien adelante. Ya se está discutiendo el hecho de solicitar el QR de vacunación porque el panameño, donde le dijimos, ven a vacunarte, el panameño fue, formó fila a toda hora para todas las personas. Entonces ya estamos viendo cómo ha subido también el número de vacunados en niños. Ahora que inició la vacunación usual que se hace en las escuelas, se ha disparado también. Entonces yo creo que por ahí es que va la situación. Va a ser que ya nosotros poco a poco vamos a ir viendo que se liberan cada vez más protecciones. Va a haber un nivel basal, no vamos a estar jamás al nivel del 2019, de que iba a ser toda una locura. Siempre va a haber un nivel básico de protección. Yo me refería a que de pronto surgiera como se hizo creo que fue en Dinamarca. Fue el primero que dijo, terminó la pandemia. ¿En Panamá podemos esperar al corto plazo un anuncio así? No, es muy difícil porque eso aquí nosotros respondemos, tenemos sedes de la OMS y
de la Organización Panamericana de la Salud en este país. Entonces aquí sería una decisión más consensuada. ¿Por qué tenemos que tomar una decisión más consensuada en nuestro país? Porque nuestro sistema de salud está limitado. No tiene suficientes camas si hay otras epidemias, pero sí tenemos el personal de salud adecuado para hacerlo. Usted hablaba de la velocidad de vacunación en los niños. Al cerrar marzo, aquí tengo la cifra, se reportó que solo el 50% de la población vacunable de 5 a 11 años cuenta con una dosis. ¿No le parece muy lento? Todavía, eso es lo que nosotros decíamos, que en verano los que estaban trabajando eran los padres. Entonces, ¿quién iba a llevar a los niños a la vacunación? Eran los papás. Ahora que se abren las escuelas, vuelve la vacunación usual, que es la vacunación que se hace de rescate en las escuelas a través de los centros de salud. El centro de salud va un día, le manda una nota a los padres de que van a vacunar, que ellos manden la tarjeta, que estén de acuerdo y se hace. Esto es usual y tradicional. Y el mes de abril es mucho más agresivo porque viene la campaña de la vacunación de las Américas y eso vacunan a casi 500.000 personas en una semana. ¿Habrá más niños vacunados entonces en abril, vaticino? Sin duda. Don Danilo. Más de 8.000 víctimas mortales y decenas de miles de personas que se enfermaron y tuvieron distintos grados de padecimiento, de enfermedad, de sufrimiento, por decirlo en términos más entendibles, más claros. Mi pregunta es, ¿habrá una forma epidemiológica de medir ese eco, ese halo, ese efecto a mediano y largo plazo que ha dejado COVID? Sí, hay distintas formas. Por ejemplo, para las muertes se hacen mediciones farmacoeconómicas de pérdidas de vida, años de vida perdidos, porque muchas personas fallecieron muy jóvenes. Entonces, cuando tú falleces muy joven, hay años. Todo lo que dejó todo de lo que producir. dejaste. Exacto. No solo lo que dejaste de producir, sino las emociones que genera eso para ti y para toda tu familia, ¿no? Todo el bienestar que dejó de bienestar, calidad de vida, todo eso se mide. Las personas que están con discapacidades post-COVID se están midiendo en las clínicas post-COVID, que por cierto están llenas, o sea, no tienen cupo porque muchísimas personas, aunque les haya dado leve, siguen con secuelas respiratorias, de articulaciones, de dolores. Ese impacto económico de ese sector de la población, ¿qué tan significativo será? Muy importante, significativamente importante porque lo estamos viendo en las empresas. Indirectamente se están diseñando muchísimas estrategias para el crecimiento económico, pero las empresas dicen que no han llegado a su máximo nivel de productividad usual con el mismo nivel de empleados, porque hay todavía un nivel de desmotivación, de miedo, de ansiedad, de incapacidades de exceso porque tienen que ir a hacerse sus seguimientos médicos y eso no permite que la economía acelere. Esa es una de las razones por la que el gobierno poco a poco va a ir liberando el resto de las protecciones para que se aceleren. Anuncio de esta semana, la FDA aprobó la 4ª dosis de la vacuna contra COVID para mayores de 50 años. La gente se pregunta, ¿4ª dosis? ¿Cuántas dosis más? Mira, ese término de 4ª dosis, la gente tiene que estar claro. Cuando tú dices 4ª dosis, eso implica que tú nunca llegaste a tu nivel máximo de vacunación. Nosotros en Panamá sabemos que hay un grupo que no llega a ese nivel máximo, que son los inmunosuprimidos, que son aproximadamente como 20.000 personas. A esas personas son los que hay que agregarles la 4ª dosis. Dependiendo de la evolución del virus, porque él sigue teniendo evoluciones y variantes, asimismo se habría que implementar programas de vacunación en poblaciones de riesgo. O sea, que nosotros, ¿qué estoy diciendo? Vacunar, si hay una 4ª dosis, a los de altísimo riesgo, que son los inmunosuprimidos, VIH, cáncer, y si hay nuevas variantes, entonces vacunar solo a los de riesgo. Y eso se hace con influenza, ¿eh? Eso es usual y tradicional en salud pública. Pero anualmente, no como este caso que sería, digamos, 2 dosis cada año. Exactamente, sería algo rutinario anualmente, incluso hay estudios donde se está evaluando la vacuna de COVID con la de influenza junto para poblaciones de riesgo. Pero en este caso sería 2 veces, la de influenza es una sola vez por año. No, esta sería una sola y ya suficiente para todo el año. En Panamá entonces, perdón, usted dice que está destinado a ese sector de la población, pero ya la práctica nos ha dicho, primero comienza con los de 50, los inmunosuprimidos, después que los vacunan a ellos, viene el resto. ¿Pasará lo mismo con esta 4ª dosis? No, influenza no pasa eso. En influenza tenemos que se vacuna a los niños menores de 5 años, los profesionales de la salud, a los de más de 65 años
y entonces hay un pool de vacunas adicionales por personas dependiendo de su riesgo, si vive con alguien mayor de 65 años. Pero fuera de eso, lo más eficiente económicamente es la vacunación basada en riesgos. Ok, para eso debe quedar conciencia de quién está en riesgo. Exacto. Pero el riesgo de COVID resulta que está muy ligado a morbilidades que en Panamá forman parte de la normalidad prácticamente, de la normalidad del estado de salud de la gente. O sea, Exacto. cada uno pregunta, bueno, ¿y cuánta gente en Panamá es hipertensa? ¿Y cuánta gente en Panamá tiene problemas de diabetes? ¿Y cuánta gente de Panamá tiene problemas cardiovasculares? No es pequeña la cantidad. Y la pregunta mía es, ¿tenemos algún informe de cuán disciplinado es el panameño con el abordaje de su enfermedad? Porque si lo medimos por la población, nos damos cuenta que el panameño no cambia su modo de vida fácilmente. ¿Cómo compensar estas cosas? Eso es totalmente cierto. El número de estos enfermos en este país es explosivo. Diabetes, 1 de cada 10 en este país es diabético. 4 de cada 10 son hipertensos. 7 de cada 10 tienen sobrepeso y obesidad. O sea, que implica que nuestro país en su gran mayoría está enfermo. Y estudios como, por ejemplo, ha hecho el Ministerio de Salud y el GORGA, que es la Encuesta Nacional de Salud, te indica que más de la mitad de estos pacientes no tiene acceso a su medicamento. ¿Qué implica esto? Que estamos lejos de un sistema ideal de salud donde tenemos que enfocarnos en algo que se llama medicina personalizada, que es darle al paciente correcto el medicamento correcto en el sitio y el momento correcto. O sea, que implica que tú hagas análisis basados en epidemiología local y que puedas mandar los medicamentos basados en la necesidad local. Ejemplo de esto muy característico, Los Santos tiene una población de los más adultos mayores del país y ellos tienen un mayor índice de enfermedades crónicas. Entonces tú sabes que tienes que mandar un tipo de medicamentos en mayor volumen a ese sitio. Y Información también de esta semana, por fin ya un estudio serio, ¿no? Con mucha evidencia científica diciendo que el medicamento más popular y de debate, que era la ivermectina, no sirve para nada con COVID. Pero ya un estudio serio. Háblenos de ese tema, por favor. Bien, nosotros hemos visto esto a lo largo de toda la pandemia, donde la gente tiene que entender que se estudiaron más de 150 medicamentos que ya existían y a cada estudio, cada medicamento se le hicieron entre 5 hasta 40 estudios, como la ivermectina. La ivermectina siempre quedaba como en gris. Y es por eso que se hacen más estudios hasta que ya salen estos estudios gigantes, ¿no? Donde se encontró algo que ya se venía evidenciando a lo largo de la pandemia, que no funciona ni para disminuir el día de síntomas, ni para disminuir la severidad, ni para disminuir hospitalización, ni para disminuir UCI, ni para disminuir muerte. O sea, si esos 5 criterios no funcionan, el medicamento da lo mismo darlo o no darlo. Lo que sí estamos viendo es resistencia de los parásitos al exceso de ivermectina y eso sí va a ser un problema. O sea, la gente se hizo resistente a los parásitos tomando tanta ivermectina. Entonces, gracias, doctor, por haber estado hoy aquí en Debate Abierto, ilustrándonos sobre el momento que estamos viviendo con respecto a la pandemia en Panamá y el futuro de la misma. Damos un giro en la información en segundos. En el análisis hablaremos de política. En segundos nada más, 2 corrientes políticas que han ido a las urnas recientemente nos hablan de cómo ven el momento político y también el futuro político, PRD y panameñismo. En segundos nada más. El mundo de la política, vamos a analizarlo. Están 2 corrientes distintas. Este día aquí en Debate Abierto, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas y Luis Ernesto Carles, PRD, panameñismo. Y no es al azar que lo hemos invitado, sino por lo que usted dijo en el primer segmento. Ya estos 2 partidos han dado sus primeros pasos de cara a las próximas elecciones, renovación de autoridades. Fueron a las urnas recientemente los 2. Don Danilo, así que le cedo la primera pregunta a usted. Gracias, don Hugo. Dos partidos históricamente adversarios, históricamente en polos opuestos, pero con conductas muy parecidas, ¿no? Y creo que vale la pena destacar el hecho de que ya les comenzó el calendario electoral. Yo no soy de los que creo que la política está lejos ni que no estamos en tiempos electorales. No, creo que los tiempos electorales ya comenzaron y están aquí. Así es que las preguntas son sin duda para ambos. En primer caso,
¿Cómo mantener a salvo a un actor político que pretende llegar al poder, pero que arrastra sobre sus hombros el peso de una gestión administrativa que sufrió un desgaste terrible? ¿Cómo? Bueno, después sigo con usted. Ajá. Sí, los tres Hay que pensar partidos- que la pregunta era para los dos. Bueno, es que para el caso del PRD es parecida. No es la misma. Pero se parece. Está bien, no hay problema. Bueno, los tres partidos más grandes, Cambio Democrático, el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático, han estado en gobierno recientemente y uno de ellos actualmente en el gobierno. Lo más importante es que somos los partidos más grandes de oposición, en este caso el Partido Panameñista, un partido que tiene estructura a nivel nacional. Somos más de 140 representantes de corregimientos, un partido que ha tenido en los últimos 30 años 3 presidentes de la República, un partido que ha gestionado muchas políticas públicas y ha implementado figuras de cambio, sobre todo en transformación social y en muchas respuestas para la gente, que es lo más importante, para lo cual uno se prepara para llegar al gobierno. Entonces, al final, yo creo que nosotros como Partido Panameñista hemos demostrado la capacidad de buscar los votos cuando hay que buscarlos y de igual manera de recomponernos o reestructurarnos o fortalecernos de cualquier crisis que podamos venir. El Partido Panameñista sabe reactivarse, sabe fortalecerse, sabe robustecerse y en ese proceso es el que acabamos de finalizar el domingo 6 de marzo, donde salimos consolidados y estamos prestos a trabajar juntos en una hoja de ruta y ganar las elecciones en mayo del 2024. Ahora, el peso del desgaste del que hablaba don Danilo fue tan grande del gobierno Varela que la derrota experimentada por el panameñismo fue la más grande de su historia. ¿Habrá pasado suficiente tiempo como para que la gente ya haya olvidado ese golpe? Tú enseguida pones el apellido Varela, podrías poner el apellido Torrijos o el apellido Moscoso o el apellido Endara o el apellido Martinelli o los apellidos que sean de los que han sido presidentes. Los partidos no le pertenecen a ningún presidente del pasado o del presente. Los partidos se recomponen alrededor de una estructura de base que se va consolidando y es eso lo que va robusteciendo, sobre todo entender que si han existido errores en administraciones pasadas o en gobiernos pasados, también han existido grandes valores, como por ejemplo transformar centros educativos para robustecer un ICSE, por ejemplo, que construimos nosotros en marzo del 2019 lo entregamos para darle fortaleza a las competencias laborales para los jóvenes. Y eso va a ser el combustible de este país. para que... Eso y mucho más. Ajá. Las casas de techo de esperanza que se entregaron, que fueron más de 110,000 familias que pudimos transformar. La beca universal, yo creo que nosotros instauramos a darle la oportunidad a los jóvenes y para eso se hacen los gobiernos. Este es un anuncio para político no pagado, a propósito. No para malbaratar los recursos, sino más bien para establecer una hoja de ruta y eso es el panameñismo. El panameñismo es un partido que centra su estructura en base a principios sociales y en darle respuesta y soluciones a la gente. Su experiencia política y su olfato, ¿qué le dice respecto a esto que hemos conversado sobre el panameñismo? Después hablaremos del PRD, ¿no? Pero mira, yo creo que todos los partidos tienen su historia positiva, sus historias negativas. Y creo que el votante en su momento va a escoger cuál es su preferencia. Y aquí en Panamá las cosas en política no son tan profundas. Las cosas en política son un poco superficiales, un poco me cae bien, me gusta ese candidato, no me gusta ese candidato. Se ve bien. Se ve bien, es un tipo nice, ¿verdad? Y eso definitivamente que faltan 2 años para concretar las elecciones y de aquí a allá pueden pasar muchas cosas.
al Partido Revolucionario Democrático le ha tocado lo que yo siempre llamo bailar con la más fea en esta ocasión. Se tenían grandes planes para llevar a cabo, sin embargo vino lo que nadie esperaba y ahora para acabar de ponerle la cerecita al pastel aparece una guerra con un encarecimiento de combustible, que se va la inflación, una doble inflación de la pandemia, inflación ahora del alza del combustible, y todo eso hace difícil que la política que se quería llevar a cabo se lleve a cabo. Más sin embargo, yo creo que la recuperación económica del país va a ser lo suficientemente fuerte para en los próximos años, 2 años que quedan, para que el gobierno actual haga las cosas prioritarias que tiene que hacer. Y la historia del Partido Revolucionario Democrático es tan grande como la de cualquier otro partido. Y así como tenemos fallas, hemos tenido unos grandes logros en el país. Y yo sí creo que la democracia debe seguirse fundamentando en la existencia de partidos políticos. Pero creo también que los partidos políticos tienen que mejorar su forma de hacer la política. Y yo creo que aquí el Tribunal Electoral no ha hecho el papel que debería haber jugado en la estructuración de lo que deben ser los partidos políticos. El Tribunal Electoral se ha dedicado más bien a contar votos y a recibir quejas y a resolver quejas. Mas, sin embargo, no ha profundizado en la formación que deben tener los partidos políticos de cara a fortalecer cada día más la democracia. Pero eso no es una tarea del Tribunal Electoral, es una tarea de los propios partidos. Pero tiene que ser supervisada por el... Por lo menos el tribunal le da la plata para que lo hagan. El asunto es qué hacen los partidos con la plata. No, Exacto. no. A ver. Eso no es así. Ya el Tribunal Electoral administra los fondos, todo lo que el Tribunal Electoral da a los partidos políticos y a otros, sobre todo ahora que se abre del 1 de junio al 31 de julio, la búsqueda de firma de todas las candidaturas independientes, todo eso es fiscalizado por la Contraloría General de la República. Yo sí creo que lo que el Tribunal Electoral tiene que hacer es más, ejercer más docencia sobre aspectos que tengan que ver sobre la importancia de elegir y ser elegido. El Tribunal Electoral tiene que cumplir con ese rol de orientar al ciudadano de cuáles son los valores que debe de encontrar en un representante de corregimiento, en un diputado, en un alcalde o en un presidente de la República. Hace unos segundos, si es independiente sí, o si es de partido político. Yo creo que los fondos están, el financiamiento está, pero asimismo están los financiamientos para hacer las obras del gobierno, para hacer diferentes cosas, y tú sabes bien lo que pasa, lo que sucede. Entonces sí se necesita que el país entre en una situación de mejorar la calidad de los partidos políticos. Y definitivamente que eso sí le corresponde a los partidos políticos, pero tiene que haber un ente que asesore, guíe, oriente qué es lo que necesita el país para tener una buena democracia, y los partidos políticos juegan un papel grande en esa democracia. Ustedes que son representantes de partidos tradicionales, ahora hay un nuevo partido, Otro Camino Panamá, un partido de independientes. ¿Tal cosa como partido de independientes existe? ¿Ustedes cómo lo ven? Y esa realidad política de los independientes, ¿qué hueco le han causado a los partidos tradicionales? Yo creo que los partidos, más que la incidencia que ha podido tener la existencia de las independencias, los partidos independientes y las figuras independientes, yo creo que por ese estilo de hacer política en que ha venido cayendo los diferentes partidos a lo largo de los últimos, sobre todo de los últimos 15 años, entonces los partidos, los independientes cogen fuerza, pero una cosa es tener la fuerza y otra cosa es tener la organización necesaria para poder optar, llegar al poder y poder llevar a cabo tu programa. Yo creo que la existencia de los partidos políticos bien orientados, bien estructurados, con una ideología, con unos principios, que no se permita, oye, que te baja, los tránsfugas fueron una cosa normal dentro de los partidos políticos, cuando eso debe ser un pecado, eso debe ser un... Pero llegó a establecerse la doctrina de que era normal cambiarse de habitaciones dentro de una misma casa. Entonces, bueno, cuando eso pasa, sí, quiere decir que la moral política del país está por el suelo. Entonces tiene que haber un ente que vigile esa moral política para que estas cosas no sucedan. Y
No sé si es a través de ley o de principios, de valores, de educación que se pueda lograr eso, pero mientras no logremos partidos serios, partidos fundamentados en doctrina y en principios, vamos a estar con estos... Yo sí quisiera vaivenes. añadir que a lo largo de la historia han existido muchos partidos políticos y los partidos políticos subsisten sobre la base de sus principios, de sus valores y si resuelven los problemas de la gente. Ese es el ejemplo del Partido Panameñista, que es un ejemplo de partido ya centenario. Sobre los partidos nuevos, siempre han existido. Existen otros partidos que no podemos decir, todo el que crea un nuevo partido viene de una esencia o naturaleza que se prevé que eres independiente. Entonces esos partidos que se están creando, esos partidos nuevos, para mí eso fortalece y enriquece la democracia. ¿No le hace un hueco a los partidos tradicionales? Por supuesto que no le hace un hueco, porque siempre han existido partidos nuevos, siempre han existido. Si tú ves en la historia, yo la otra vez estaba haciendo un ejercicio de todos los partidos que han existido en nuestro país y después de una elección, como no alcanzan la cuota electoral, desaparecen. Igual puede pasar con candidaturas independientes. Muchos son los que se inscriben para aspirar a un cargo de diputado en un circuito y al final son 3 los que al final llegan y son los que se concentran para esa candidatura, igual para una candidatura presidencial. Y de la candidatura presidencial pasada en el 2019 solo recordamos a uno. A los otros 2 nadie se acuerda de ellos porque objetivamente pasa igual que los partidos políticos. Un partido político que saca 300.000, 400.000, 600.000 votos, todo el mundo lo recuerda porque en su base alcanza a tener 100 representantes, 200 representantes, pero hay partidos que sacan 25.000 votos a nivel nacional y solo sacan un representante y siempre han existido. Así es que si al final se crean nuevos partidos, creo, Hugo, que eso fortalece la democracia, la robustece, la enriquece, sobre todo en la diversidad de planteamientos y de ideas que deben de centrarse en cualquier torneo electoral. Hay una frase fuerte que dijo el doctor y es que la moral política está por los suelos. ¿Usted coincide con eso? Yo lo que creo es que muchos tenemos que replantearnos o replantearse el por qué aspiramos a un puesto de elección, estar muy claro de cuál es el rol que tiene que tener un representante de corregimiento. No debe de ganar el que más da, debe de ganar el que al final se preocupa por solucionar los problemas del país. Eso es lo que yo creo que nos debemos de centrar todos y hacia el 2024 esa debe ser la consigna del ciudadano. No pensar en quién es el que me va a dar más, sino cómo nosotros enderezamos este país que está plegado de corrupción, que está cuestionado en muchos elementos y que aquí no va a venir un salvador o que si eres independiente o de un partido político el que va a venir caído del cielo a solucionar los problemas. Aquí hay que ver la trayectoria. ¿Qué es lo que tú has sido en el pasado? ¿De qué te han cuestionado en el pasado? ¿Qué te has robado en el pasado? ¿Por qué se te cuestiona de actos de corrupción? ¿Por qué quieres buscar blindarte o ampararte en un fuero penal electoral? Eso es lo que el ciudadano debe de cuestionar y esas son precisamente Pero Hugo, ese las cuestionario- personas que no son las que hay que elegir. Pero, honorable, ese cuestionario no lo contestan, no lo pasan, no lo aprueban los partidos políticos hoy día. Ninguno. Yo sí O sea, creo... ese es un cuestionario que está pendiente, es una tarea pendiente desde Pero ahí viene la depuración. Varias décadas, No par de elija, décadas. no elija, porque en cualquier estadio, sea político o sea independiente, usted va a encontrar ese tipo de personajes. Por eso le reitero, de los 3 candidatos independientes presidenciales, nosotros recordamos a una y al otro que formó su partido. Pero hubo tanto escándalo fuera de esas 2 personas en la recolección de firmas que se decía que había uno que estaba siendo pagado y no llegó ni a la esquina, no llegó a ningún lugar. Entonces, esa es la diferenciación que hay que hacer. Sea un estadio independiente o sea un estadio de partido político, usted va a encontrar ese tipo de personajes que lo que buscan es llegar al poder para asaltar las arcas del Estado. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo sigo pensando que cuando la expresión del doctor Sánchez Cárdenas decía del suelo, mi pregunta iba a decir, ¿a qué nivel del suelo? Porque no es solamente hasta el suelo, sino ¿a qué nivel del suelo? Ahora, ¿Qué tan profundo? ¿qué tan profundo era? Porque Ok. hay cosas que están muy enterradas, pero muy enterradas en los partidos políticos. En el caso del PRD, doctor Sánchez Cárdenas,
hay cosas que uno puede ver como fortalezas, pero también puede verlas como señales de altísimo riesgo o de debilidad. Por ejemplo, el PRD hizo gala de una demostración de ser un partido fornido, de 700.000 votos, que eso es una cifra que revela que, wow, es tal vez la segunda organización con más miembros en todo el país. La primera sería la Iglesia Católica y la segunda sería el PRD. Eso es uno, pero automáticamente uno piensa, con una organización tan grande, ¿cómo se le va a poner la cosa al PRD de difícil para poder escanear a quienes quieren llegar a posiciones de mando y que por allí no se nos filtre gente de organizaciones criminales, gente de riesgo, gente que ponga en peligro la sanidad del Estado? O sea, ¿cómo con una organización tan grande eso? Dos, el partido de PRD demostró que esos 350.000 miembros que fueron a votar y que forman parte de esa grandeza quieren algo. Mi pregunta es, ¿quieren el mismo PRD que han tenido o quieren un PRD distinto y diferente, para decirlo de una forma más contundente? Totalmente de acuerdo con tu inquietud. Mira, yo creo que es una verdad que las cosas han cambiado sustancialmente dentro de lo que es el PRD que nosotros conocimos anteriormente, el cual formamos allá en 1979. Y se ha venido, por las circunstancias políticas nacionales e internacionales, ha venido variando su forma de hacer política, y definitivamente que después del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, todos los partidos, el PRD quizás con una mayor incidencia, cayeron en una situación de práctica no adecuada de la política, por no ponerle otro Para ser diplomático. para ser diplomático. Ok. Entonces esas cosas definitivamente que hacen difícil el manejo de un partido tan grande. En una sociedad, los partidos son expresión de la sociedad, ¿verdad? No es al revés, los partidos van a hacer lo que esa sociedad es. ¿Y qué sociedad tenemos hoy día? ¿Tenemos una sociedad que es diferente a la sociedad que existe en el PRD? ¿O no es toda la sociedad la que está en una situación de prácticas no adecuadas para convivir, por llamarlo también diplomáticamente? Entonces, eso definitivamente que depende de las direcciones de los partidos. Si usted tiene una dirección del partido que es tolerante, que es permisiva de ciertas cosas, y usted no le pone freno a eso, porque el ambiente general se necesitan ese tipo de dirigentes, el que da más, el que da menos, el que tiene mejor control de su área por métodos no políticos. Entonces, usted va a llevar a los partidos políticos, los va a llevar a una situación muy incontrolable. Y eso es peligroso. Entonces, yo creo que todas esas cosas de las cuales te estoy hablando, yo creo que si no ponemos todos los partidos, le ponemos atención a eso, ¿verdad? Aquí puede suceder como ha sucedido en otros países. Nadie pensó, por ejemplo, que un Bukele iba a salir como salió. Aquí acaba de salir en Chile una persona totalmente... ¿Ustedes ven eso en el horizonte también? Disculpen que ya tenemos la música diciéndonos que se nos acabó, pero para cerrar con su punto de vista, en el panameñismo, ¿ven ese peligro inminente también? Yo creo que tenemos que construir en base al país que queremos recuperar, porque hay situaciones graves en la sociedad, hay malestares, hay un sinsabor en materia de educación, en muchos temas. Entonces hay que ver cuál es el país que queremos construir, y yo con la idea que quedo es que yo creo que los buenos nos vamos a unir, los que queremos reconstruir Panamá nos vamos a unir, y yo creo que el electorado al final entiende la necesidad de enrumbar este país por derroteros más certeros que busquen sobre todo el desarrollo y la equidad
para No nos todos los alcanza, panameños. no nos da tiempo para más, pero eso nos vamos a unir a favor de algo o en contra de alguien, qué sé yo. Eso lo hablamos en otra oportunidad. Gracias a los dos por haber estado acá filosofando sobre política en este momento. Nosotros vamos a una pausa y en segundos conversamos y tratamos de entender un poco más la brújula que tiene el gobierno respecto al tema minero. ¿Cuándo conoceremos el contenido del contrato? Por ejemplo, todos esos elementos en segundos con el ministro de Ambiente. Tema de la semana, el presidente de la República hizo anuncio de la distribución mínima de los ingresos mínimos a partir del nuevo contrato con la minera Panamá. Vamos a ahondar un poquito más sobre este tema. El ministro de Ambiente está con nosotros y no es al azar que nos acompañe, sino que las principales críticas tienen que ver con el tema ambiental, don Danilo. Por eso el ministro de Ambiente nos acompaña, además de que él participó del proceso de negociación. Bienvenido, don Milciades. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Señor ministro, voy a comenzar con un argumento que dejó en el ambiente don Rodrigo Noriega al comenzar el programa. Él lo que dice es que el anuncio del presidente fue una jugada política magistral. Hace una semana nadie iba a salir a defender el contrato de la minería, que por lo menos con los jubilados ya se han asegurado con 100.000 panameños que están diciendo, oye, el contrato es bueno porque los beneficia. ¿De eso se trata? ¿Una jugada política este anuncio? Para nada. En las conferencias de prensa que realizamos durante las negociaciones y al final de las negociaciones, se expuso a nivel nacional los acuerdos acordados. Por ejemplo, en el aspecto ambiental, todos los puntos que el gobierno y el Ministerio de Ambiente dentro del gobierno presentó fueron aceptados por la minera Panamá. Asimismo, los temas laborales y los temas financieros. Y es importante destacar que los ingresos que recibía el Estado eran 35 millones de dólares aproximadamente en estos 2 años aproximadamente que tiene de funcionamiento la mina. Se han aumentado casi en 10 millones de balboas mínimo anuales los ingresos. Lo que quiere decir que la negociación del contrato en sí es un éxito. El otro aspecto de a dónde iban a ser dirigidos esos recursos. Bueno, todos los gobiernos son criticados por el mal manejo de los fondos o una mala administración. Y lo más ideal es que se designe o se destine desde ya para las necesidades vitales del país. Ahora bien, ¿esto va a ser parte del contenido, de la letra del contrato, esta distribución de la que habló el presidente? No he leído finalmente el borrador del contrato, en los próximos días lo estamos viendo. Sin embargo, eso se va a establecer por instrumentos jurídicos, sea en la misma ley o en otro instrumento jurídico, para que quede como compromiso de todos los gobiernos que vienen. Porque dejarlo en una ley no necesariamente es una garantía. El siguiente gobierno la cambia. Esa es la tradición que hay en Panamá. El gobierno entra, no le gustan las leyes, las cambia a su manera, cada uno se adapta. Por eso le preguntaba si iba en el contrato ley, porque habría, digamos, una seguridad, algún grado de mayor seguridad de que seguiría manejándose de esta manera. Y para quienes no conocen la información, se la vamos a reiterar, aunque toda la semana ha sido noticia. 50% de los ingresos mínimos anuales destinados al IBM de la Caja, el 20% de los ingresos anuales a los jubilados y pensionados, Caja de Seguro Social, 25% de los ingresos mínimos anuales a los distritos de Donoso, Martorrijos, Herrera, en la provincia de Colón y áreas colindantes, y el 5% a funcionamiento. Don Danilo. Señor ministro, usted será una de las pocas personas de este país que tiene que dar su voto para la aprobación de este gobierno, de este contrato, porque usted forma parte del Consejo de Gabinete donde se tiene que aprobar. Así es que, y además de eso, no es cualquier ministro, es el ministro más involucrado tal vez, o uno de los más involucrados en este asunto. Yo sí creo, Hugo, que el contrato de ley representa algo que forzaría un poco las cosas a futuro y que no se quedara esto como un deseo o como una política de este gobierno, porque de llegar otro gobierno, todo lo que el presidente anunció puede fácilmente quedarse atrás
y borrón y cuenta nueva porque yo quiero ahora que los fondos se utilicen para, bueno, pues para pintar las viviendas del barrio y está bien. Y en Panamá no somos de políticas sostenibles a mediano y largo plazo. No tenemos esa vocación, o si la tenemos poco explotada. Entonces la pregunta es esta. ¿Hay la intención de colocar a los beneficiarios como parte de la estructura del contrato ley o por lo menos como parte de una estructura sostenible, jurídica y políticamente a mediano y largo plazo? Esa es una. Y vinculado a esto, a mí me preocupó de un principio que siendo este un negocio de 4 décadas, con todas las adversidades que ha tenido y que va a tener porque hay mucha gente en Panamá que no quiere la minería. Eso hay que reconocerlo. Lo otro es un negocio que ha cambiado mucho sus técnicas. Para eso se requiere mucho recurso humano capacitado. ¿Quién ha velado para que quienes forman ese recurso humano puedan capacitarlo de manera sostenible por casi medio siglo? O sea, ¿cómo podemos garantizar que eso se mantenga y se garantice? Definitivamente que, como lo mencionamos anteriormente, este mensaje del presidente, donde se definen porcentajes para la inversión de los beneficios de este proyecto minero, tiene que tener una fuerza legal, es obvio, y así va a ser. El segundo punto sobre la capacidad para darle supervisión, fiscalización y control a las operaciones de la mina, no solamente en el aspecto ambiental, sino técnico. En el Ministerio de Ambiente existe capacidad técnica para darle seguimiento ambiental. Lo que nos faltan son los recursos y siempre lo hemos dicho desde el primer día. Y en las negociaciones se acordó, primero, el Ministerio de Ambiente va a tener una oficina, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio e Industria, va a tener una oficina propia adentro de las instalaciones, cosa que no lo tiene hoy, y eso dificulta la fiscalización. También se acordó monitoreo en línea continuo, sistemas de controles a través de internet, de línea, para monitorear las emisiones, para monitorear las descargas de agua, para monitorear todos los procesos industriales que conllevan un riesgo ambiental. Todo eso está contemplado en el contrato. También se contempló que los funcionarios del Ministerio de Ambiente van a estar a las 24 horas del día por turno en las instalaciones y con infraestructura y logísticas y carros. Todo esto, esos beneficios van a estar también, una parte de ellos, dirigidos a esta supervisión, control y fiscalización ambiental. Tenemos la capacidad, lo que faltan más recursos humanos, y dentro de estas conversaciones o acuerdos, mejor dicho, que es un acuerdo, se establecen los recursos para esta supervisión. ¿Qué garantizará que se haga un trabajo, vamos a llamarlo, independiente, y que al estar allá adentro no sufran los funcionarios de ese síndrome de Estocolmo? Recordemos que es un área separada, es un área prácticamente segregada, es un área especial con una vigilancia especial. Ellos van a estar separados prácticamente del resto de la República. Eso crea una especie de relación. Además, es una empresa fuerte, una empresa poderosa. ¿En qué medida podemos tener esa garantía de que la presencia en el lugar de los hechos va a mantener el gobierno, las autoridades van a hacer valer la ley y no ser sujetos de simpatía con la empresa por ese roce y ese contacto diario? Eso puede suceder estando dentro o fuera de una empresa cualquiera que sea. Y cuando nosotros llegamos al Ministerio de Ambiente encontramos muchas situaciones de favoritismo de ciertos funcionarios a ciertas empresas. Nosotros creo que hemos acabado con eso y en términos generales lo hemos acabado. Y uno de los aspectos importantes de las negociaciones fue de que nosotros no íbamos a recibir recursos directos de la empresa minera. O sea, que ellos no iban a pagar el recurso humano, que ellos no iban a pagar los automóviles para la supervisión. La oficina la va a construir el gobierno, y eso da cierta independencia, porque la empresa minera como tal, directamente a las instituciones y ministerios involucrados,
no le van a dar ningún centavo directamente. Además, el personal nuestro ya está mentalizado que quien entra en corrupción será destituido, y lo hemos hecho en estos 2 años y pico de gobierno. Nosotros hemos destituido muchas personas que heredamos del pasado en cosas raras con la madera, con otros permisos ambientales, y creo que la comunidad es testigo de la verticalidad con que esta administración del Ministerio de Ambiente ha hecho la gestión ambiental en el país. Fíjese que la pregunta no es tampoco gratuita. Yo recuerdo muy bien que hubo una época en que el tema de hidrocarburos era sostenido a través de un contrato que había con una empresa que refinaba en Panamá. Y usted iba al edificio de la lotería, y bueno, es como es el edificio de la Lotería de Oficinas Públicas, pero cuando usted iba al piso de hidrocarburos, ese era otro ambiente. Pero es que había una relación tan estrecha, que prácticamente los funcionarios y la empresa hablaban el mismo idioma. Entonces, hay que buscar alguna forma de vacunar al país para que eso no suceda y haya tranquilidad de que realmente se va a estar haciendo vigilancia en el tema ambiente, porque la gran preocupación ha venido precisamente en ese sentido. Por ejemplo, le compartimos un tuit. Aquí está el de Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro, cuando el presidente hizo el anuncio, colgó este tuit. Triunfa la vorágine de destrucción, corrupción y muerte de la minería sobre los verdaderos intereses de la patria. No hay garantía alguna de que se dará la conservación de los recursos naturales del área, ni se han destinado fondos para la mitigación y la restauración ambiental. Señor ministro, ¿qué responde usted a esta aseveración de un copartidario a propósito? Sí, yo entiendo la preocupación de muchos panameños, entre eso un copartidario, y felicito a todos los panameños que están preocupados por la conservación de nuestros recursos naturales. El Ministerio de Ambiente solo no puede hacer el trabajo, lo tenemos que hacer entre todos. Y decíamos que de otros beneficios del contrato negociado es que nosotros, los funcionarios públicos, vamos a hacer esa supervisión, y no solamente en el tema de ambiental, sino en el aspecto de la producción técnica. El Ministerio de Comercio e Industria, a través de la Dirección de Recursos Minerales, también va a tener su presencia. Esta aseveración, no hay garantía alguna de que se dará la conservación de los recursos naturales del área, suena fuerte. Mire, nosotros tenemos un plan de restauración bien vertical, y en estos momentos ya estamos terminando el borrador con el Ministerio de Comercio e Industria, la Dirección de Recursos Minerales, que también es otro de los acuerdos de las negociaciones, el plan de regeneración, el plan de restauración, y que no vamos a esperar al final de los 20, 30, 40 años del término de la operación de la mina. ¿Hay un plan de cierre ordenado de la mina? Claro, y ya está establecido en el contrato. El contrato dice que a medida que van abandonando un área de explotación, porque son varios tajos o varias áreas de explotación, en la medida que lo vayan abandonando, en esa misma medida tiene que ser restaurado. Harley Mitchell también colgó el siguiente tuit, se lo vamos a compartir. La conquista del Atlántico, anunciada entusiásticamente, así está escrito, entusiásticamente, por el presidente de la República, significa la intervención y destrucción desaforada del corredor biológico del Atlántico panameño, donde la ampliación del enclave minero en la zona es solo el comienzo. No se está ampliando y no se le está dando concesiones adicionales a las que ya tiene la empresa minera. Cuando se habla de la conquista del Atlántico, el señor presidente se refiere y destinó recursos para eso, es darle beneficios a las comunidades que son pobres. Tenemos muchas comunidades pobres, de extrema pobreza alrededor de la mina, y en estos momentos no están recibiendo ningún beneficio. Se trata de llevarle internet, mejorar las escuelas, las que no tienen hacerles escuelas, centros de salud, mejorar sus vías de comunicación, becas para los muchachos del área para que dejen la pobreza, las nuevas generaciones. De eso se trata la conquista del Atlántico, no de ampliar o hacer nuevos proyectos alrededor de la mina, ni concederle a la mina más terreno para su explotación minera. Don Danilo. Ahora, él mencionó, hay una palabrita que un concepto que es poco conocido en Panamá, el corredor biológico panameño. En realidad el nombre completo es el corredor biológico mesoamericano del Atlántico panameño, el CBMAP. Sí. Bien.
eso podría ser una línea base, porque cuando este proyecto se plantea, nos presenta cuál era el estado y los riesgos que ese estado de salud del ambiente del Atlántico tenía para toda la región y para Panamá. Entonces ahí tenemos, bueno, esto es lo que teníamos. Para ese entonces que se hizo 2 décadas atrás, ya había riesgos como el manejo de desechos y de esas cosas. Pero si se utiliza como línea base, el proyecto minero implica, a medida que se van haciendo explotaciones, la mitigación o la restauración de área boscosa que se pueda tener, pero no esperando que, como pasó en África, ¿no? Pasó la mina por aquí, se peló esto y ahora ¿qué hacemos para los próximos 20 años? No, sino ir paulatinamente reconstruyendo el estado natural. Y en la medida que añadiría sea yo, posible. se complementa esta vigilancia con que grupos ambientalistas puedan tener la certeza de que se está haciendo a través del tiempo. Claro, desde el primer día el Ministerio de Ambiente tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos y grupos ambientalistas del país. Y hemos estado trabajando hasta con CIAN, que en gobiernos anteriores el CIAN era, la ANAN, el Ministerio de Ambiente lo veían como enemigos. Nosotros vemos a los grupos ambientalistas como aliados, porque el ambiente es de todos. Las normas ambientales, todos tenemos que contribuir a que se cumplan. Entonces, la mina está bien establecido en el nuevo contrato, las responsabilidades de restauración, no se le está dando tierras adicionales, y también nosotros en los alrededores con la Policía Ambiental estamos haciendo patrullajes y vamos a establecer puntos en los alrededores porque tenemos mayores amenazas en los alrededores de la mina, que es la minería ilegal de extranjeros y nacionales que están socavando las riberas de los ríos fuera de la mina y con químicos, y los estamos persiguiendo. Y también la deforestación ilegal. ¿Cuánta minería ilegal, cuántos mineros ilegales han detenido en este último año, por ejemplo? No tengo la cifra, pero son más de 15 que se han agarrado infraganti. Vamos con un último tuit. Otro dirigente ambiental, Raiza Banfield también hizo una publicación, se la compartimos para conocer el punto de vista del señor ministro. Ella dice, los dineros de los jubilados y pensionados producto de la minería se mantendrán hasta que en pocos años los desastres ambientales y afectación a la población sea tan grave que no haya dinero con qué repararlo. Pan para hoy y deja los puntos suspensivos dejando entrever hambre para mañana. Queremos dejar bien en claro que la minería es una actividad legal en Panamá desde la década del 60. El Código Minero de Panamá es de la década del 60 y el estudio de impacto ambiental de esta mina fue aprobado en el 2012. Entonces, nosotros a través de este nuevo contrato lo que estamos haciendo es mayores regulaciones ambientales a la mina y deben cumplirse. Si no se cumplen, nosotros tenemos la potestad de multarlo millonariamente o de parar la mina. O sea, nosotros en el Ministerio de Ambiente no hacemos concesiones con ninguna empresa. La que incumple las normas ambientales es multada y cerrada, si es el caso. ¿Cuándo conoceremos el contenido del contrato, señor ministro? Cuando sea aprobado por el Consejo de Gabinete, ahí se puede... ¿Ya se tiene en el horizonte alguna fecha aproximada? Ya pronto el presidente pues lo va a anunciar. Gracias, señor ministro, por haber estado acá en Debate Abierto, conociendo un poco más sobre un tema que genera expectativa, debate, temor en algunos sectores, esperanza en otros, ¿por qué no decirlo? El tema minero. Vamos a hacer una pausa y en segundos regresamos porque preguntamos al principio, ¿se podrá cuadrar el círculo? Esto de los precios de los medicamentos. Pedro Meilán nos acompañará para hablar de las diferentes iniciativas que hay, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. ¿Cuál de ellas realmente es realizable? En breve. ¿Qué no lo puede decir? Pedro Meilán está con nosotros. Él fue director de la ACODECO y nos acompaña para hablar sobre un tema recurrente en los últimos meses, los medicamentos. Bienvenido, don Pedro. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Hablábamos de por qué son tan caras las medicinas en Panamá. Es un tema extremadamente complejo porque conlleva varios actores en el mercado, varias circunstancias, entre ellas un mercado muy pequeño, las barreras de entrada, los derechos de autor, la voluntad política de poder ponerle cascabel al gato,
para nosotros poder obtener medicamentos más económicos y habría que hacer un análisis complejo. Por lo menos, yo te puedo decir que tú no puedes esperar al hacer una compra como la hace Ecuador, como la puede hacer Colombia, como la puede hacer España, que tienen millones de habitantes, van a comprar un volumen mucho más grande, a lo mejor pueden adquirir mejores precios al hacer compra de medicamentos y pueden venderlos más económicos a los consumidores. O sea, ¿seguiremos llevando esta condena de los precios altos? No, yo creo que puede haber soluciones, puede haber ideas. Se han dado ideas en otros mercados que dieron resultados en un momento, a lo mejor se pueden aplicar a los medicamentos. Ahora hay una visión de una apertura de mercado o que por lo menos el Estado pueda comprar directamente. Ahí hay unas opciones que se pueden explorar para ver si disminuyen los medicamentos. Hay iniciativas en el Ejecutivo y en el Legislativo y quisiera dividirlas. Porque usted habló de voluntad política. Ya el gobierno ha dado dos pasos. Una, establecer una lista de medicamentos de desabastecimiento crítico. Que la verdad es que yo no me explico por qué existe un desabastecimiento crítico, porque son medicamentos que usted tiene que comprar regularmente, usted debería comprar por adelantado. Pero bueno, ya se dio o usted no coincide conmigo, ¿no sería así? No, es que yo primero me pregunto cuál es la diferencia entre el desabastecimiento y el crítico. Ajá. O sea, esa es la primera pregunta que me hago, porque cuando está la cosa desabastecida, está desabastecida para todo el mundo. Y entonces, si le metes la palabra crítico, tiene que ser más grande. No me explico. ¿Y por qué no me lo explico? Porque para mí el Estado no tiene que pedirle permiso a nadie para conseguir un producto de primera necesidad, como son los medicamentos por las enfermedades. El Estado debe tener el mercado inundado de medicamentos. La Caja del Seguro Social debe tener medicamentos para todos los asegurados, que los asegurados lo pagan. Entonces, ¿por qué razón yo tengo que esperar a que haya un desabastecimiento si nuestros funcionarios dentro de la Caja del Seguro Social, que son los que hacen las compras, deben tener previsto cuáles son los tiempos para comprar y mantener el mercado, tú sabes, en alguna forma lleno de medicamentos? Y fíjate, pero es peor, Hugo. ¿Por qué es peor? Porque no solamente es el desabastecimiento crítico. Entonces hay que nombrar una comisión de 7 para que ellos digan si es desabastecimiento crítico o no lo es. Entonces son 7, 2 ministros, el defensor del pueblo, el director de la Caja del Seguro Social, el que va por los médicos, el que va por la farmacia. Señores, el Estado debe tener la potestad de comprar medicamentos en cualquier momento. Y fíjate que en un inicio te hablaba de las barreras de entrada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque las barreras de entrada están inclusive en farmacia y drogas. Se crean muchos mecanismos para que no haya tantos competidores que puedan importar. Entonces, pero si tú logras pasar esa barrera, entonces tienes otro problema. Cuando el importador nuevo sale a buscar donde los fabricantes, el fabricante tiene fidelidad con el que le vende. O sea, no te vende a ti, tiene que ser con su representante. O si te vende más caro. Ahora, voy a resumir lo que me ha dicho en las iniciativas entonces del Ejecutivo, que es lo que estaba tratando de plantear. Y decía el desabastecimiento, no me lo explicaba, porque si usted cíclicamente compra, usted sabe que viene una necesidad, usted debería comprar por adelantado. Nunca debería haber desabastecimiento. Y yo lo decía con un ejemplo muy sencillo en casa. Usted cocina con sal, usted no debe tener un paquete de sal, usted debe tener 2. De manera tal que si se gasta uno, se acaba, compra, comienza a usar el que tenía ahí guardadito y manda a comprar otro paquete de sal, si no, almuerza sin sal. ¿Y por qué tú necesitas la declaratoria de un desabastecimiento para comprar? Eso para mí no me cuadra. Ahora, yo me Fíjate imagino... que estoy defendiendo al Estado. El Estado que compre en directo, ¿cuál es el problema? Ahora, yo me imagino que la declaración se da, o el paso se da por la situación que vivimos actualmente, y que una vez hayamos tomado la velocidad, estas cosas no deban pasar. Porque al final lo que se está haciendo es esto, un listado. El listado implica que en 3 días, si no aparece nadie para comprar, se le va a comprar directamente a los fabricantes y se acaba la barrera de entrada. Se va a usar el mismo mecanismo de la pandemia, es decir, usted no necesita incluso el registro sanitario. Si lo aprobó FDA, se puede consumir en Panamá. Esa es otra de las cosas. Esas son las medidas, digamos, rapiditas que ha tomado el Ejecutivo. ¿Va en el camino correcto? Sí, es bien importante que todo lo que esté ya avalado por el FDA pueda entrar, o sea, lógicamente, revisado por las autoridades de salud, porque puede venir un producto que esté entre comillas, avalado por el FDA y puede ser que sea falso. A eso hay que revisarlo. Pero si eso se ha visto ya por las personas que fabrican medicamentos, Estados Unidos, Alemania, Francia, y está aprobado, ¿por qué no va a poder entrar dentro de la República de Panamá? Pero voy más allá y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué razón yo tengo que esperar 3 días para que compre otro si yo como Estado puedo comprar? El Estado debe ser un competidor más, no competidor, porque ahora te voy a hablar de eso. En este momento solamente el Estado debe comprar medicamentos única y exclusivamente para darle a todos sus asegurados, que son los que le pagan los medicamentos. Pero esto puede ir más allá. ¿Sabes por qué podría ir más allá? Ustedes recuestan el arroz con pita. Claro. ¿Y por qué el Estado no puede traer volumen de medicamentos y hacer farmacias populares? Ustedes saben lo que generaría eso de competencia.
Porque yo todavía no me explico cómo pueden existir farmacias que venden 25% por debajo y cuál es el margen de ganancia entonces. Esa es la gran interrogante que hay en el ambiente, ¿no? O sea, y que hay farmacias que 2 veces a la semana bajan 20%. Entonces los márgenes de ganancia quiere decir que son muy buenos. Entonces, y yo no estoy en discusión con que sean muy buenos ni muy malos. Yo soy de los creyentes en la libre oferta y demanda. Pero soy de los creyentes en que tiene que existir competencia. Y yo soy de los creyentes que cuando la competencia se ve que no es muy buena, porque la competencia buena es la que le da bienestar al consumidor. Si el consumidor no tiene bienestar, no hay una buena competencia. Hay alguna distorsión ahí en la cadena que está perjudicando y lo estamos viendo en los medicamentos. Entonces, si eso es así, el Estado podría convertirse en un actor que discipline y a la vez se convierta en un competidor para bajar precios. Don Danilo. Si la cantidad de producto que se compra influye en algo en su precio de mercado, ¿qué impide que Panamá tenga un acuerdo con, voy a poner un ejemplo, ya que ahora hay mucha proximidad, de acuerdo a la política exterior, con Costa Rica y República Dominicana, para que entre tres compren medicamentos, se hace una plaza de depósito y bueno, ahí estamos comprando ¿cuánto? Más de 20 millones de medicamentos para más de 20 millones de personas, 25 millones de personas. Una bolsa. Exacto. ¿Qué impide eso? Voluntad. Volvemos a lo mismo. Voluntad, sentarse y hacerlo. Porque yo te digo, el Estado está llamando a un desabastecimiento crítico para traer medicamentos. ¿Y los medicamentos que va a traer? La primera pregunta, ¿son para vender? No. Esos medicamentos son para abastecer la caja del Seguro Social y a las personas que pagan seguro. O sea que eso no va a remediar el problema de los medicamentos caros que están en la farmacia privada. Analícenlo. La compra directa del Estado es única y exclusivamente para tener abastecido su caja del Seguro Social, que es lo correcto. Pero esa compra directa no va a influir en nada en los medicamentos que están en farmacia que se van a vender. ¿Qué hacemos con los medicamentos caros? Y me acaba de venir a memoria una frase que usted acuñó de que un consumidor informado tiene poder. ¿Qué alternativa tiene el consumidor sabiendo que está el tema del 25% de descuento, que uno tiene la gran interrogante, y el resto de los días ganan, pero esos 2 días pierden? ¿Cómo es el negocio? Mira. Y entonces, ¿cómo lograr que el consumidor tenga alguna alternativa? ¿La tiene o no la tiene para más? Sí hay alternativas, pero tenemos que enfocar desde el inicio. ¿Por qué? ¿Qué han hecho con los medicamentos genéricos y bioequivalentes? Los han satanizado. ¿Quiénes los satanizan? Las farmacéuticas, los médicos. Ellos quieren imponer el medicamento de marca, que es mucho más caro. Entonces, cuando tú vas a tu médico tú le dices, tengo tal problema, tu médico, yo te tengo que recetar por ley el medicamento que tiene la fórmula genérica, pero yo te digo que tienes que comprar ese, porque ese es el único que sirve. Entonces, la persona confía en su médico, compra el medicamento más caro. Pero los medicamentos genéricos y bioequivalentes son mucho más económicos que el medicamento de marca. ¿Y resultados? Mira, te lo voy a explicar. Mi mamá estuvo en cama 8 años. Y aparte de los medicamentos no lo tenía el seguro. Mi mamá Quina. Y yo pagaba casi $500 mensuales de medicamentos. Cuando yo me cambié a buscar los genéricos y bioequivalentes que me daba el farmacéutico, bajó a $200. ¿Resultados? Mi mamá siguió viviendo hasta cuando tenía que vivir. Los medicamentos fueron correctos. Vivió, o sea, ella 8 años en cama, 2 con medicamentos que eran los de marca y después posteriormente hasta que ocurrió esto. ¿Y qué hacemos para cambiar esa cultura entonces? Bueno, número 1, tiene que haber campañas de orientación y divulgación para decirle a la población que esos medicamentos ¿A quién le sirven. toca hacer eso? Bueno, el Estado debería estar en eso. El Estado a través de las autoridades. Ahora bien, también tienes una canasta básica de medicamentos, la Camavec. Esa canasta, cuando yo fui administrador, se crearon 40 medicamentos y el farmacéutico tiene la obligación de tener el componente genérico pegado en una cartulina con el precio. Pero ahora son 153. A Codeco la aumentó a 153. Y fíjate, yo te puedo dar diferencias aquí, básicas de medicamentos. Por ejemplo, aquí hay un medicamento, acitromicina de 500 miligramos. El precio promedio es de 15.62. Y el valor que tú puedes conseguirlo es a 11.27 con una diferencia de 4.35. Para que tengas una idea. Tienes aquí medicamentos como la ceftriaxona sódica, que es un antibiótico, 26 balboas contra 22.15, 3.94. Hay diferencias sustanciales y te voy buscando una por una. Simvastatina, que es una pastilla que es para poner la sangre un poquito más líquida, que es una reducción del colesterol, 3.11 a 2.16, 95 centavos. El diclofenaco, cuando tú vas al médico, compra Cataflán. Cataflán es el medicamento de marca. La diferencia que tienes aquí es de 15 centavos por pastilla.
Porque hay diclofenaco sódico y tú lo puedes comprar en diferentes marcas. Ahora bien, hay países donde los genéricos tienen sus propias campañas publicitarias y Panamá tiene representantes de genéricos. ¿Por qué los que están en el negocio del genérico también no se suman a orientar a la población? Lo que habría que ver es si el mismo representante del genérico también es representante del de marca. Wow, eso sí sería un oligopolio tremendo. Entonces, no, es que ahí hay parte. Lo que pasa es que recuerda que esto va por licencias. Ellos consiguen la licencia de importadores y tú traes lo que tú quieres. Ahora, te lo pongo fácil. Latinenol, ese es el de marca, pero ¿quién no toma acetaminofén? ¿Los ha matado? No, ahí está, todos estamos tomando acetaminofén. Entonces, eso es exactamente con los otros. Otro de los problemas, Hugo, para terminar la idea, es el tema de los derechos de autor, y eso las Naciones Unidas están trabajando fuertemente en eso. El derecho de autor hace que el que crea e invierte en el medicamento, en alguna forma gastó una cantidad de dinero y de esa manera quiere recuperarlo, y le dan 10, 15 años de derecho de autor y nadie puede entrar al mercado con esto. Eso también son medicamentos caros. Y fíjate, un ejemplo de esto, ¿sabes cuál es? Medicamentos del SIDA. Medicamentos del SIDA se le vende a África mucho más barato que a nuestros países, porque ellos consideran que África es un país más pobre, pero acá la vida de todos vale por igual. Don Danilo. Así es. Bueno, sí, uno se da cuenta que esto es una verdadera pandemia. Estados Unidos, que es un gran productor de medicamentos, dicen los ciudadanos norteamericanos que los medicamentos son impagables. Sí. Son impagables y hay toda una discusión sobre cómo abaratar el costo de medicamentos. Ahora bien, COVID puso en evidencia la dinámica de quienes producen medicamentos. Ellos decían, tal país me lo va a comprar a tanto y a este otro se lo vendo a tanto. Así es. Yo aprendí con COVID sobre precios de medicamentos porque dictó esa cátedra. Ellos escogían los precios de acuerdo a quién era el comprador. Así es. Esto es lo que te dije de África. Exactamente. Entonces, si esto es así, esto vale la pena entonces hacer una revisión porque es el poder de un solo lado. El poder está de un solo lado. Sí, así pues. Entonces, están los que lo producen, los que lo distribuyen y están entonces los estados y los pacientes, los consumidores. Al final del camino, si el poder va a estar de un solo lado, no se requiere de una visión mucho más completa porque hay elementos que están fuera de control definitivamente. Es correcto. Mira, aquí en Panamá... los estados no pueden hacer nada con muchas cosas. Mira, aquí en Panamá hay medicamentos que se fabrican. ¿Tú sabías eso? Aquí hay medicamentos fabricados en Panamá, muy chiquitas las que tenemos, pero hay. Y con todo eso el medicamento sigue estando caro. ¿Por qué? Por el insumo. O sea, aumento de los fletes, los insumos para crear el medicamento también han aumentado. Entonces, es un tema extremadamente complejo. Es un tema en el cual los estados, por eso que yo decía, el estado como estado es el que tiene que poner el cascabel al lato, porque al final del camino él es el que puede negociar más fuertemente los precios, él tiene el poder de comprar mayores cantidades. Nuestro mercado es muy chico, muy reducido, y eso trae como consecuencia de que nosotros no podamos comprar en cantidades, y es lo que tú decías, hagamos una bolsa, y con la bolsa podemos comprar con otros países. Bien, hemos visto lo del Ejecutivo, hemos visto el negocio, cómo funciona. Y vamos, le sugeriría en estos últimos minutos a ver lo que está pasando en la Asamblea. Me faltan dedos para decirle el número exacto de iniciativas que hay. Una de ellas, por ejemplo, propone la eliminación de los intermediarios. ¿Esa es realizable? Pero si tú eliminas los intermediarios, el medicamento igual lo sigue comprando el que tiene la licencia de importación, si ese es el que lo está trayendo a Panamá. Entonces yo no creo que eso pueda en una forma controlar los precios. Yo sí creo que entre más personas estén actuando en el mercado con bajas barreras de entrada y tengas más importadores y tengan acceso a poder comprar genéricos, porque va a ser muy difícil que tú puedas traer de afuera el medicamento de marca porque tiene fidelidad con el que lo está distribuyendo. Y fíjate, Hugo, disculpa porque no quiero que se me escape. Sí. Yo soy un hombre que creo en libre oferta y demanda, pero yo por lo menos soy del criterio, y quiero decirlo públicamente, de que tiene que haber regulación contra los medicamentos de enfermedades mortales. La persona que está allá para morir, ese tipo de medicamentos son carísimos, ahí hay que regular, así, ahí no hay para dónde correr. Las personas que están en ese estado, la mayoría de ellos no tienen el dinero para sufragar esos gastos de que le pueden dar un poquito más de vida. Igual que a las enfermedades que son de alto índice de muerte. También hay que buscar una materia de cómo se regula ese tipo de medicamentos, como cardiovasculares, ahí tienes también el tema del tema del azúcar, las diabetes. Hay varios temas que tenemos que pelarle el ojo que están matando gente, tienen un índice muy alto de muerte. Y disculpa, Hugo. No, pero es válida la propuesta. Me quedo pensando en ella, dándole vueltas, porque siempre viene cuando se habla del tema regulación. Todo el mundo huye. No, es que el más caro es el que no existe, viene de desabastecimiento.
¿Podría ocurrir eso? Pero bueno, pero ya tenemos un Estado que no va a dejar que pase un desabastecimiento. Compraría directamente. Ahora, otra iniciativa de la Asamblea, crear una superintendencia de medicamentos. ¿Eso va a bajar los precios? Sí, va a crear un pocotón de puestos públicos para que nombren ahí bastante gente. ¿Cuál de las tantas iniciativas en la Asamblea cree usted es viable o contribuirá? Mira, vuelvo y repito, ¿dónde están los cuellos de botella? Barreras de entrada para ser importador. Lograr que el importador tenga acceso a poder traer medicamentos. Tenemos que crear campañas de orientación, educación y divulgación con respecto al tema de genéricos y bioequivalentes, que son medicamentos mucho más económicos. Y tenemos que el Estado compre cuando le dé la gana y tenga a toda la población llena de medicamentos en la caja del Seguro Social. Y por eso que lo repito, mira que te dije, si el Estado compra, no va a remediar el problema de la farmacia privada. Porque eso que ellos compran única y exclusivamente es para dárselo a sus asegurados. De ahí la farmacia popular, que es lo que usted propone. Claro, o también a través del Ministerio de Salud, que es la otra lado, ellos pueden tener medicamentos en los centros de salud que sean populares, que sean mucho más económicos. Y eso genera competencia. Recuerden arroz con pita. Cuando el Estado empezó a hacer eso, empezó a bajar el precio del arroz. Es una realidad. Para cerrar, don Danilo. Sí. Los problemas de medicamentos tienen que ver no solo entonces con asuntos como el que usted ha señalado, sino con, yo decía, con factores que nosotros no podemos controlar. Pero aquellos que podemos controlar, ¿en qué medida los actores se ven en riesgo? Es decir, cualquiera intromisión del Estado, o muchas de las intromisiones del Estado son vistas como intervencionismo. Intervención, riesgo para un negocio, peligro a la vuelta de la esquina. ¿En qué medida esto no se puede atemperar, esta cultura de Estado versus empresa privada puede cambiarse por Estado con empresa privada? Porque es que el Estado intervenga no quiere decir que el intervencionismo sea para regular. Yo te lo explicaba antes. El Estado interviene, pero va a ser un actor más. Y va a ser un actor que va a competir a la misma igualdad. ¿No sería competencia desleal? ¿Pero por qué razón? Si está comprando los mismos precios que están comprando los otros. Las empresas pagan impuestos, etcétera. O sea, yo le uso los argumentos de siempre. Ok, Eso no lo hace pero el bueno, Estado. pero arranquemos con el tema popular. O sea, arranquemos con el tema de una vez con el Seguro Social. Porque ¿en qué termina el desabastecimiento en la caja del Seguro Social? ¿A quién le están comprando? Eso es, por Dios. Entonces, tenemos que poner el cascabel al gato, señores. Traigan y empecemos con el lado de que el Estado pueda comprar directo. No hay que esperar ningún desabastecimiento, por Dios, ese es el trabajo de ellos. El que le está poniendo cascabel al gato es el director porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Bueno, gracias don Pedro, Danilo, por haber gracias, Hugo. estado aquí. A ustedes gracias por la sintonía. Tenemos una cita el próximo domingo. Esta tarde, si usted sintonizó tarde el programa, puede verlo completo en Eco TV. En Eco TV, ahí está Debate Abierto, o en Medcom Go, también siempre disponible Debate Abierto en la plataforma de YouTube. Gracias por la sintonía. El próximo domingo juntos otra vez, como les decía, de aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos la mejor semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.